Buenas noches, queridos radioescuchas de Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. Estamos en otro diálogo con la educación, en otro tema importante para la educación y la sociedad. Esta noche conversamos sobre educación y alimentación escolar. El correcto desarrollo de los niños y niñas se garantiza desde una alimentación adecuada. Esta también incide en el rendimiento académico. Una adecuada nutrición y alimentación escolar es crucial para garantizar el desarrollo físico, emocional y de los estudiantes y, por supuesto, para que tengan un buen rendimiento académico. ¿Cuál es la situación de la alimentación escolar en la escuela pública ecuatoriana? ¿Qué se debe hacer para garantizar una adecuada alimentación escolar? Estas son unas preguntas entre las tantas que esta noche tendrán respuesta en el diálogo que tenemos con nuestra invitada, la doctora Mayra Quispe, especialista en estos temas. ¿Quién es Mayra Quispe? Es licenciada en Actividad Física y Salud por la Universidad Deportiva de la República Bolivariana de Venezuela. Actualmente es maestrante en Género y Desarrollo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Formó parte del equipo técnico del Grupo Parlamentario Ecuador Sin Hambre de la Asamblea Nacional, donde participó y participa en el proceso de evaluación de la Ley Orgánica de Alimentación Escolar. Sobre este aspecto de la alimentación escolar, como programas, también conversaremos esta noche. Querida Mayra, un gusto que estés con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches a todos y muy buenas noches, Alexis. Más bien, gracias por este espacio y este programa para poder compartir con las demás personas que nos ven, nos escuchan sobre este importante tema que me parece que es necesario tocar. Sin duda, un tema necesario, un tema de importancia crucial para nuestros niños y niñas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de alimentación escolar? Yo aquí quisiera iniciar con una pregunta igualmente, ¿no? Y como cuestionarnos que cuando hablamos de alimentación escolar, ¿qué se nos viene realmente que es la alimentación escolar? Porque podríamos pensar en lo que ya la palabra inicial dice, alimentos como tal, ¿no? Pero yo sí quisiera como dejar sobre la mesa este cuestionamiento porque la realidad es otra. La realidad de que pasa en la alimentación escolar, si bien es un proceso histórico que viene desde más o menos 1983 y ha tenido procesos de cambio, de transformación, que ha llegado a ser en este momento una política pública, pero la alimentación escolar, en el concepto que actual vivimos, yo lo siento que es mal entendida, porque justamente, ¿qué es lo que se entrega a nuestros estudiantes actualmente? Y es estos famosos, y quiero dejar también esto sobre la mesa, sobre productos ultraprocesados que son parte de la industria, ¿no? Vemos que nos dan unos jugos, nos dan una leche, y que parte de ahí también nuestra investigación con nuestros compañeros del grupo parlamentario habían dado de ciertos elementos químicos que están ahí dentro de estos productos y que habría que analizar un poquito más ya biológicamente, de los compuestos, químicamente, para dar cuenta de que le estamos dando de alimentación escolar a nuestros niños, niñas y adolescentes en los espacios públicos y unidades públicas. Ahora, si nos pensamos ya desde dos elementos, un elemento histórico y un elemento de lo que nos dice la ley, ¿no? Un elemento histórico es que de cierta manera la alimentación escolar se vino entendiendo, o el programa de alimentación escolar se vino entendiendo como estos procesos donde se fortalecía las comunidades, ¿no? Es decir, la articulación de los estudiantes, los madres, padres de familia y la unidad educativa con los docentes, el que puedan prepararse estos alimentos dentro de la institución y poder brindarles, ¿no? En ese entonces recuerdo, así ya como anécdota personal, que se daba como los almuerzos escolares, ¿no? Y eso ha venido cambiando últimamente también. Entonces, ahora en la actualidad la ley nos plantea, que ya siendo una política pública nos dice que tienen que ser alimentos sanos, frescos, nutritivos y hasta culturalmente adecuados, nos plantea, ¿no? Y que sean alimentos inocuos, que quiere decir que no esté contaminado, que sea un espacio realmente adecuado donde se brinde estos alimentos y que los alimentos estén totalmente frescos y sanos. Ahora, nos preguntamos si la alimentación industrial es sana. Creo que ahí habría como la primera interrogante, ¿no? Por el mismo hecho de la industrialización y lo que eso genera en temas de procesar la alimentación. Entonces, yo creo que
ahí quisiera un poquito dejar, porque sí creo que es un tema muy interesante que deberíamos como más abordar y pensarnos, sí, qué tipo de alimentación les estamos dando a nuestros niños, niñas, adolescentes en unidades educativas, y además de eso, pues, cómo lo estamos entendiendo, porque entonces ahí mi primer cuestionamiento fue, ¿realmente es alimentación escolar lo que estamos entregando a nuestros niños, niñas y adolescentes? Entonces, ¿es alimentación o es solo como un snack? Realmente, entonces, porque cuando hablamos culturalmente apropiado, nos planteamos otro elemento fundamental, es decir, lo que está dentro de nuestros territorios, y esto ya pensando a través de nuestras localidades, nuestros pueblos y nacionalidades, y el consumo que se ha dado, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos chochos, dabas, tenemos choclito, y son productos que se están perdiendo un poco en el camino, pero que no están integrados en nuestra alimentación. Entonces, ahí parte un elemento fundamental, que es el tema de la soberanía alimentaria, y que justamente a partir del año 2000, pues ya se planteó esta discusión. Es así que nació también la normativa de la soberanía alimentaria, que también se implementó a articular en las políticas públicas, ¿no? Para que de una u otra manera, ahí vienen dos elementos, ¿no? Luchar contra la desnutrición o la malnutrición, versus también apoyar al productor local, que son dos elementos que justamente une la ley de alimentación escolar, porque cuando ya vamos a ver en el reglamento, nos estipula 3 tipos de modalidades, ¿no? Hay un detalle, te corto, ya, has planteado algunas cosas importantes. Uno, por ejemplo, dices, es más allá que nutrición adecuada, ¿no es cierto? Cuando trabajaba en escuelas rurales, pues había el desayuno escolar, una especie de refrigerio, que era una colada y unas galletas. Una colada supuestamente con muchos nutrientes, y unas galletas también con muchos nutrientes. Pero a los niños no les gustaba. Entonces los niños no consumían, la botaban y terminaba para los chanchos. Y es lo que tú manifiestas, la pertinencia cultural. Además de lo nutricional, tiene que haber lo cultural, ¿no es cierto? Entonces, los chochos, las habas en la sierra, en la costa, el verde, ¿no? También totalmente. Como esa pertinencia es importante. Pero mencionas también la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria son estos dos conceptos que planteas, el productor y la vinculación de asegurar la alimentación, ¿o cuál sería el concepto para que nuestros oyentes comprendan? Ya, la soberanía alimentaria tiene varios indicadores, ¿no? Partiendo desde el tema de los indicadores en temas de producción, qué es lo que producimos, digamos, de la manera nativa, en este caso de nuestros productos autóctonos del Ecuador, de las nacionalidades, y a nivel de los territorios. Tú habías señalado el verde, está la yuca. Entonces tenemos elementos que también han ingresado a través de nuestros tiempos, no productos. Pero la soberanía alimentaria está pensado sobre todo de cuánto puede nuestros alimentos, nuestros agricultores, nuestros campesinos sostienen a nivel nacional, ¿no? Es decir, actualmente es un 42 a 43%, es decir, lo que nuestros compañeros, compañeras, nuestros campesinos a nivel de la costa, sierra y oriente siembran y que producen y comercializan, sostienen solo el 42 a 43% más o menos. Entonces, ahí viene el tema de qué es lo que producimos, cuánto producimos por toneladas a nivel de hectáreas, y esto ha sido un poquito sí inquietante, porque cuando revisábamos nos dábamos cuenta de que los índices, a diferencia de 10 años, han ido bajando, ¿no? Entonces, por eso la FAO ha planteado esto de comenzar a hablar de seguridad alimentaria. Ya la soberanía alimentaria como que nos estamos quedando muy cortos, y claro, ahí viene el tema que los compañeros y compañeras campesinos han planteado, ¿no? La agricultura familiar campesina. Entonces, ya estamos comenzando a sostener localidades. Entonces, yo creo que lo que sí es evidente es que hay falta de política pública para promover y desarrollar la agricultura familiar campesina. Hay proyectos que no se han ejecutado y que no se les está dando la atención que me parece a mí que se merecen, y por tanto creo que ahí queda como todavía una deuda, y que al parecer a lo largo también del tiempo de la historia ha quedado como ciertos gobiernos olvidándose de eso. Y claro, y ahí viene el cuestionamiento, pues
versus las industrias, ¿no? Las industrias alimentarias, el tema de transgénico y cómo va introduciéndose eso y cómo la soberanía alimentaria se está sosteniendo a nivel de sus territorios. Claro está que también adentro de la misma, de la soberanía alimentaria, hay elementos como el tema de los transgénicos, que es como tratar de no caer en esa dinámica de las semillas transgénicas, más bien cultivar esa semilla, sostener esa semilla que sea autóctona, que sea de la tierra propia. Los bancos de semillas. Los bancos de semillas. Como repositorios. Pero toda esta perspectiva adecuada de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, decías, y estoy de acuerdo, que debe cuajar eso con la alimentación escolar, con las escuelas. Y sin embargo esto no ocurre. Te contaba que daban galletas, sí, que las hace alguna empresa, alguna industria, como manifestabas. ¿Cómo se ha dado aquello y por qué es que no hay esa lucidez o decisión política para vincular la culinaria local, la cultura alimentaria local, para la alimentación escolar? Ahí quisiera señalar dos aspectos muy importantes. A ver, a partir de más o menos del año 2018, que ya es la ley como tal, entre 18 y 20 que se construye la ley, pero ya en el 2020 está como ley de alimentación escolar, ¿no? Y la ley de alimentación escolar ya comienza a tener elementos para ejecutar, y justamente voy a retroceder a lo que hace un rato estaba señalando. Comienza a plantearse en el reglamento 3 tipos de modalidades. Una de esas es la modalidad general, que es, como lo dice la institución del Ministerio de Educación, ¿no? Es factible, es operable, es financiero, es sostenible de esta manera, ¿no? Y viene la otra modalidad, que es la modalidad territorial, que es justamente la descentralización, ¿no? Y no solo la descentralización en temas de tal vez pensarse en temas de alimentación, sino el mismo hecho de los recursos para que puedan sostener a las productoras locales, que esa era la idea de esta ley, ¿no? Juntar, a ver, decir. ¿De la ley nueva o de la ley anterior? De la ley aprobada del 2020, que todavía 2020, no hay reforma, no hay todavía nada. Y no se ejecuta. Aún. Se ejecuta, pero de la modalidad general. A eso voy. No en la particularización y descentralización que manifiestas. Recién están intentando, y eso es lo que quería llegar un poquito, porque nosotros nos sorprende porque hacemos la evaluación porque nos gustaría saber entonces qué modalidades se están implementando, y evidentemente son a las modalidades generales, que son generadas a las industrias, donde sabemos quiénes están. Ahí está entre ellas Corporave, algunas Ordeño, que también está. Entonces vemos que vinculada a la familia del presidente. Así lo señalan, hasta el 28 de julio del 2024, porque ahí hacen sus maniobras, entiendo yo así, y para que no se vinculen, ¿no? Porque ahí está también hasta con tiempo el uso. Entonces vemos que en ese tiempo lo que hacían era la prórroga, es decir, que se hicieron 11 prórrogas durante todo ese periodo, desde el 2016 hasta el 2024, el primer semestre del 2024. ¿Qué es una prórroga? Es un convenio firmado con estas industrias para que sigan proveyendo la alimentación escolar hasta cierto periodo, pero de nuevo se prorroga, se vuelve a hacer la contratación cada semestre o cada año, sobre todo. Es decir, que la ley no logra consolidarse y cumplirse, pues. No, y ahí quiero señalar algo interesante. El artículo 21 de la Ley de Alimentación Escolar justamente señalaba el proceso de descentralización, porque lo que le interesaba a la ley era cómo articular a la agricultura familiar campesina como a la economía popular y solidaria a que sean parte también, ¿no? Y le decía al tema de contratación pública, por favor, darle importancia al tema de las localidades, sobre todo estos dos sectores. Cuando hacemos la evaluación nos encontramos que hasta el 2024 no se había realizado realmente, dentro de los pliegos no estaba considerado. Entonces ahora el método que aplicaron, y que esto sale y pueden encontrarlo en el informe, es que en este caso, la agricultura familiar que participa dentro de la alimentación escolar es el sector lechero y participa de manera de proveedor de los proveedores. O sea, no hay una vinculación directa. No hay una vinculación directa desde las comunidades productoras hacia la unidad educativa. Hacia la unidad educativa. No, porque como ellos dicen, no nos sale eso factiblemente y presupuestariamente. Eso es lo que plantea y manifiesta. Una cadena de intermediarios.
y es todo un entorno que va poniéndose difícil, ¿eh? Nos acompaña nuestra invitada, Mayra Quispe, que ha trabajado en la Ley Orgánica de Alimentación Escolar en el Grupo Parlamentario Ecuador Sin Hambre y además experta en este tema. Querida Mayra, ¿qué deberíamos entonces hacer? Ya esta pregunta que voy a hacerte ha sido respondida en ciertas dimensiones. ¿Qué deberíamos hacer para garantizar una adecuada alimentación escolar para la escuela pública? Hablemos, la escuela privada pues tiene sus recursos, tiene sus propias pagos de pensión para su alimentación distinta, ¿no? Con distintos parámetros. Pero la escuela pública, esa escuela que está al servicio de los más pobres, ¿qué hacer para garantizar la alimentación escolar adecuada? Ahí me viene un factor muy importante, ¿no? Estamos atravesados por estructuras sociales muy fuertes, a nivel también de nuestros territorios, y algo que cuando veíamos la evaluación dentro de la ley, y lo cuento como un sueño y espero que ojalá se pueda plasmarlo, ¿no? Entendiendo que hay la modalidad territorial dentro del ámbito del reglamentario, trasladar a que sea parte también de la política pública, en primer lugar. Es decir, que conste dentro de la Ley Orgánica de Alimentación Escolar este tipo de modalidad. Me parece que ahí partimos. Y el segundo, me parece que es necesario que comencemos tal vez dar como un porcentaje de que esto sea aplicable a nivel de los territorios. Es decir, por lo menos dentro donde las poblaciones que sufren procesos de malnutrición y desnutrición crónica, porque al saber que son alimentos procesados, también te pones a pensar si realmente están cumpliendo el objetivo, que es erradicar justamente la malnutrición. Entonces, ahí tenemos una alerta, una tarjeta roja donde nos dice que a partir del 2021 hasta el 2024 se ha triplicado estos casos de desnutrición y de malnutrición, obesidad. Claro, estamos hablando desde la época de Guillermo Lasso, ¿no? En que decía, yo tengo el plan para erradicar la desnutrición infantil, y fue un pretexto esto para un incremento impositivo, ¿no? Igualmente Noboa manifiesta lo mismo. Entonces esa realidad de la desnutrición infantil es usada como un pretexto por los gobiernos, pero no es cuajada en leyes concretas como la de alimentación escolar y ejecutadas, ¿no? Porque está en un estadio de prórrogas itinerante. Sí. No es que se ejecuta, claro. Tiene sus reglamentos, peor aún. Bueno, ahora, como digo, ya han cambiado eso, porque ahora, como te dije, en los pliegos de contratación pública le han puesto esto de proveedor de proveedores, que tiene que cumplir, que tenga la participación del 35% dentro de estas industrias, la participación de la economía popular y solidaria y de la agricultura familiar campesina. Yo algo que les hacía notar era, bueno, pues, ¿y quién me garantiza, no? Que si realmente están haciendo y que están cumpliendo el 35%, porque cuando yo llego a evaluar y veo realmente a nivel de contratación, veo que no llegamos ni al 1% que llegamos a estos sectores. Entonces, y que ese es solo el sector lechero. Entonces, ¿qué estamos pasando con los otros sectores agropecuarios que también son parte de producir la alimentación y que nos puede proveer una alimentación sana también, ¿no? A nuestros niños, niñas, adolescentes? Sin duda, las comunidades, mucho antes de leyes y programas, o en escuelas rurales, de programas donde no llegaba en sí la alimentación escolar, eran las comunidades que se organizaban, las madres, para cocinar el almuerzo escolar con productos de la comunidad, con recursos propios, y se solventaba. Autogestión y comunidad. Correcto, la comunidad es algo que deberíamos entender. Sin embargo, más bien la ley dificulta, sería. La ley sí creería que ahí habría como unas limitaciones, porque claro, en el tema de participación es como solo participas a vigilar, y no es la participación a que vigilar que llegó los productos industrializados y metieron a bodega y sé que le están repartiendo, ¿no? Como tú manifestabas al inicio, ¿no? Hay un tema donde nuestros niños en la galleta realmente no gusta, y entonces como no gusta, bien lo bota, se le da a sus padres o a otras personas, o como tú decías, a los chanchos, porque no es el gusto, no es autóctono, no es culturalmente apropiado. Y entonces, por ejemplo, en esa parte sí me gustaría como hacer un énfasis, decir que nosotros ahí sí tratamos de que se provea
un nuevo método que la institución, el Ministerio de Educación, haga una encuesta hasta más sencilla, porque también hay preguntas como complejas que le haces a un niño de 6, 7 años, si realmente esta alimentación usted fue de su agrado y pues es un niño de 6, 7 años que recién está aprendiendo, o sea, más práctico es, ¿le gusta o no le gustó? ¿Y por qué? Tal vez de decir algo para entender a nuestros niños y niñas por qué no le gustó. Entonces, claro, ahí nos dirá un poco más finada los indicadores y también lo que nuestros niños, niñas y adolescentes sienten realmente, pero por ahí parte esta situación también. Uh-huh. Y tú me decías, manifestabas que estás evaluando, eres parte de un equipo de evaluación. Y esta evaluación, pues, ¿cómo evaluarías la situación de la alimentación escolar en el país, en la escuela pública, desde tu experiencia, ¿no? Desde los datos, desde los trabajos? Hay déficit, hay sectores que no tienen cobertura, se sigue alimentándose sin pertenencia cultural, ha cambiado, es segmentado, es mejor en un lado. Cuenta, ¿cómo sería esta evaluación que tú haces? ¿Cómo va? A ver, a mí me preocupa totalmente si la ley de alimentación escolar, como está llegando a nuestros territorios, no se está llegando como lo estipula la objetividad de la ley, en temas de alimentación sanas, nutritivas, culturalmente adecuadas y que sea inicuos, ¿no? Que es la idea de que llegue sano. Y sin microbios, limpio. Sí. No se alimentan bien y están con bacterias y ya les da, en vez de una enfermedad estomacal, ¿no es cierto? Totalmente. Eso es inicuo. Inicuo, sí, y que realmente no, esto que es el objeto principal no se está aplicando, porque al pensar que tenemos a 2, 3 industrias grandes proveyendo nuestra alimentación escolar, ya nos dice algo. Ahora, el segundo tema, me parece algo que muy importante decir también, es el tema de aguas. Me refiero a la red de agua pública, que no todas nuestras instituciones educativas tienen, sobre todo el sector costero y sobre todo partes de la parte rural de nuestro Ecuador. Entonces, ahí también viene otro inconveniente donde las autoridades, tanto como locales como la institución, no se han visto pues para poder un poco armar un programa, un plan para comenzar a solventar esta situación, porque al hablar de alimentación también tenemos que proveer agua segura de la red pública para que nuestros niños y niñas estén sanos también en ese sentido, ¿no? Y esa es una deficiencia en hay un 31%, ¿no? más o menos es la deficiencia. ¿De planteles o de las unidades educativas? De planteles, 31%. La tercera parte, queridos amigos y amigas, no tiene red pública. La tercera parte de las escuelas de nuestro país. Es un dato alarmante, ¿no? No hablamos de 10, no hablamos de 15, hablamos de 30%. Así es, justamente. 3 de cada 10, más de 3. 33 de cada 100 escuelas no tienen agua potable. Y esa es otra de las particularidades que hemos notado y que nos parece que sí es necesario como ir convalidando. Y en todo caso, lo que he percibido es que recién se quiere dar la cara o digamos plasmar lo que es el modelo territorial, porque de ahí han sido proyectos pilotos y los proyectos pilotos al dejar de recibir un financiamiento de las organizaciones internacionales, ya sean del Banco Mundial, del Programa Mundial de Alimentación, de la misma FAO, entonces la institución no lo sostiene, lo suelta y entonces ya dejó de ser piloto, ya no hay el programa piloto territorial donde te ofrecían alimentos sanos, frescos y nutritivos, entonces vuelves a recaer en el tema de la industrialización. Entonces, hay lugares muy limitados, sobre todo que se han aplicado como en tema de Manabí, el Carchi, que son los dos lugares como, y claro, Cayambe, que ahorita entiendo que se le está aplicando el tema de modalidad territorial para dar alimentos sanos, que está un poco más enfrascados, generar como una pequeña porción, lo que tú decías, temas de coladas, el tema de generar un arroz combinado con algo, un proteína, poco carbohidrato. Vitamina. Así es, totalmente de acuerdo en ese sentido. Entonces está intentando y ahora lo que sí, como digo, no es la idea que solo sea en ciertos sectores. Yo creo que habría que pensarse en otros sectores más
porque, por ejemplo, tenemos el tema amazónico. En la Amazonía tuve una conversación muy interesante con ciertas autoridades de unidades educativas, donde ellos decían, a los estudiantes no les gusta esto. Nosotros nos gustaría volver, sí, a la alimentación donde los padres se organizaban, venían y cocinaban, o que nos den estas herramientas la institución, que cocináramos juntos y ahí proveer esta alimentación que es más adaptable para ellos, que a ellos les guste, como la yuca y todo lo que contempla también a nivel territorial. Entonces tenemos como unos proyectos piloto, ¿no? Carchi, Manabí, Cayambe. Carchi, Manabí, Cayambe, sí. Estamos en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional, y como cada jueves conversamos de un tema crucial para la educación y la sociedad. Educación y alimentación escolar, el tema de esta noche con la doctora Mayra Quispe. Mi querida Mayra, varios programas de alimentación escolar. Yo cuando era joven y estaba en las escuelas rurales, en mis 20 y algo, pues te contaba de las galletas y de la harina para hacer la colada, ¿no es cierto? Una colada y las galletas, en los 90s. Pero de ahí, ¿cómo ha evolucionado esto? ¿Se siguió, se tomaron en cuenta y dijeron, no, basta de galletas, porque no les gusta, vamos a otras cosas? ¿Cómo fue durante el correísmo, que se jacta de que hizo mucho para la inversión educativa? ¿Cómo fueron los programas de alimentación escolar? Y para decantar finalmente en cómo es el de ahora, y desde cuándo está, y qué fortalezas y qué debilidades tiene. Claro. A ver, yo creo que ha evolucionado desde el hecho mero de tener un encuentro en las cocinas con algunos sectores, porque la alimentación escolar no es lo mismo tanto en la ruralidad como en las ciudades también, ¿no? Hay que ver esas diferencias que existen. Pero, por ejemplo, el tener el aceite, el arroz, la proteína, el carbohidratos, los nutritivos que se merece también, a ir a convertirse en alimentos ya de fibra, que comenzaron a llamarse, ¿no? Las proteínas a través de barritas, y que creo que fue eso en una transición, ¿no? Porque, perdón, al inicio del proceso, digamos, de cuando asumió Rafael Correa la presidencia, todavía como que se sostenía porque habían ahí entes aliados, como el Programa Mundial de Alimentación, la FAO, estaban en sus momentos ahí como también sosteniendo estos programas a nivel de sus recursos y financiando. Ya cuando se comienza a generar las leyes, las políticas públicas y sobre todo la Constitución ya nos habla de tener alimentación también, entonces comienza como también a darse esto de cómo vamos a aterrizar, ¿no? Ya a nivel, en este caso a nivel educativo. Y claramente ahí está un tema de cuando vemos que las industrias comienzan a ofertar, dice, yo puedo hacerme cargo de esto, yo puedo ofrecer, ya más o menos, ¿no? 2013, 2014 ya, más instalado el correísmo. Ajá, y como que yo más o menos en ese sentido voy haciendo el seguimiento y veo como pero a la vez ahí empiezan a ofertar, pero a la vez, si mal no, si estoy equivocado me dices, no es así, pero a la vez él dice, no hay chance de que las comunidades sean proveedores de la alimentación en las escuelas. Claro, se le genera una limitación y es la limitación que actualmente también existe. Ya. Porque no nos vamos a hacer de la vista gorda cuando vemos justamente los datos que te decía en el tema de contratación pública, que no llega ni al 1% en temas de contratación a temas de alimentación. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay una estructura de un sistema de compras públicas que no le dan ni las herramientas para que participe la agricultura familiar campesina, y tampoco el ministerio con el CERCOV en este caso se han puesto como a coordinar a que digan, démosle viabilidad también a la economía popular y solidaria. Voy a decir esto como un poco comparando cómo ofrece la alimentación para los centros de educación de niños y niñas que son de los CDHs o de las casas de acogidas que tienen MIES, ¿no? Que ellos brindan a través de un catering en algunos casos, o en otras a través de que sí fomentan la agricultura familiar campesina para que ellos traigan y provean las alimentos, las canastas. Entonces yo creo que casi como esa propuesta que tiene el MIES se podría trasladar al Ministerio de Educación para que le aplique. Se hizo, entonces, en el correísmo no se hizo tal. Y después más eso yo vi que yo más bien veo que en el Ministerio del MIES, en el MIES sí se pudo sostener ahí, pero ya en el Ministerio de Educación no le sostuvieron, no le dieron como ese ánimo de que se pueda plasmar este programa. ¿Y cómo fue el programa de educación escolar?
durante este periodo de Moreno, Lazo? Replicar, ¿no? Sostener a las industrias. A Por las eso industrias. Las 11 prórrogas, si no, Las porque industrias, como ¿no? vemos... O sea, es un toma y da. Ajá, eso. Entonces, yo cuando ves ahí a las Ya. industrias que están 11 veces prorrogadas, nos dicen, chuta, ¿qué pasó con el otro sector? ¿Qué Aquí pasó me con la la ley. ley, no? Ajá, sí, o sea, no estamos haciéndonos de la vista Correcto, ciega, correcto. sorda y nos pasamos, ¿no? Y es una lucha de los agricultores, porque cuando tuvimos un acercamiento con ellos nos decían, nosotros queremos que se valore esto, porque no se está cumpliendo el 35% de descentralización para que llegue a los Ya, temas locales. Ya, pero digamos que todo lo que no hay participación de lo local, no se garantiza soberanía alimentaria, las industrias están, me imagino, diversas condiciones, con las mismas galletas o con las barritas o... Barras, ahora ya han cambiado en este gobierno, claro, pero es otra forma de seguir industrializando la alimentación, como el paté. Ah, es un paté, que ya le untas en un pan. sachet, ajá, un sachet que ahora te lo comes, Ya te lo que comes. es de... Un gel. Ay, ¿cómo se me va esto del... La quinoa, ya. Ah, de quinoa. De quinoa, Ya, un paté que comes. y de plátano, de lo que pude Ya. observar en eso. Pero, a ver, hagámonos la pregunta, para que esté en ese sobre, para que haya llegado a ese nivel de procesamiento y para que dure en el tiempo, Tiene que tener conservantes, quizás un color, un sabor una textura más rico, ¿no? de aparentemente fresco. Como, que lo como son conserva. los productos, que dicen sabor similar al natural, un compuesto para que te haga más rico. Es decir, eso no es, otra vez, una alimentación natural. Que sería Totalmente. ideal, ¿cierto? Entonces, eso yo quería un poquito aquí ver algo y compartir con ustedes, que creo que si no me equivoco, el término adecuado es Gomatex, que es que es justo parte de lo que está dentro de los Tetrapack que brindan la leche y los jugos. Ahí esa es una sustancia química conservante aparentemente, pero que de acuerdo a un estudio señala que el alto consumo también puede generar otras enfermedades. Entonces, por ejemplo, hay que analizar, por eso decía al inicio, me parece que es muy fundamental analizar todo lo que contiene los productos de alimentación escolar, niños, ajá, ¿no? porque se está dando a niños y a niñas, y lo que nos va a decir es que entonces, por eso es que hay la desnutrición, la malnutrición, o sea, por eso ha crecido, porque realmente no están funcionando este programa a nivel de este modo como... Entonces, es el paté. ¿Cómo ha tenido mejor aceptación el paté? ¿Han hecho estudios? Que las galletas. Verás, que las nosotros barras. pedimos información al Ministerio de Educación porque ellos, la ley les dice, tienen que hacer una encuesta, ¿no? Ya, y no hay. tienen encuestas No todavía hay, levantadas, no así hay. que... Pero nosotros a nivel ¿Cómo me popular extraña? voy a decir que hay media aceptación, pero no en su totalidad, no es del 100%. Eso a nivel popular de lo que se les pregunta, se les escucha, así. Pero de ahí yo creo que sí es importante que estos mecanismos de seguimiento y evaluación tiene que implementar la institución. La misma Contraloría General del Estado ya le dijo al Ministerio de Educación, genere mecanismos, por favor, de seguimiento, de evaluación. Desde la dinámica del otro lado, ahora que respiramos aires de paz, de libertad, y desde el otro lado, ¿qué fortalezas verías a este programa de alimentación escolar? ¿Qué de bueno hay? Sí, qué sé yo, qué cosas yo creo positivas y fortalezas tiene es potente la ley si se lo aplicara. O sea, no digo la ley, digo el programa de alimentación escolar. Es que la ley es el programa de alimentación escolar. La ley actual. Claro. No, yo digo al que se está dando, los sachets. Tú me dices los tipos ¿Qué fortalezas tiene ese programa? De ahí de la ley hablemos, que es importantísima. ¿Qué le verías? A ver, yo más que fortalezas... cobertura, digamos. ¿Se logra una cobertura general o no? Ni eso. No se llega a cubrir una cobertura general, más o menos se cubre el 64% de acuerdo de las unidades educativas a nivel desde lo inicial hasta el bachillerato. Entonces, como tampoco se cumplen los 200 días de entrega que son a nivel educativo. Y no hay sanción para las empresas que debería haber por incumplimientos, ¿no? No lo hay sanciones porque ellos hacen
órdenes de compra y órdenes de entrega. Entonces, a través de eso ya se les paga, deme tal, tanto para tantos estudiantes, para tantos días. Entonces dice, bueno, la empresa le entrega. La pregunta ahí sería, ¿es real esa entrega? ¿No se dan por más o menos? Y si sobra, ¿a quién dan o a quién no dan? ¿O dónde se genera? Más bien creo que ahí sale más interrogantes, ¿no? Más interrogantes. Y de ahí como de llegar a ser como una alimentación, tal vez a nivel mínimo realmente, pero de ahí como algo nutritivo, para mi forma de ver, no. Son snacks más. Es decir, queridos amigos y amigas, aún buscándole la parte positiva, no es que se tiene grandes logros con este programa. Y sin embargo, tú hablas de la ley. Y ahora sí que me ¿por qué digo que es potente la ley? Exacto. Cuéntanos sobre la ley, qué es la ley, qué fortalezas, qué tiene, por qué es potente, cuándo se va a implementar también. Porque muchas leyes y al final tienen que caer en reglamentos, tienen que caer en intersectorialidades. Y hasta eso ya me hago viejito, decía mi vecino. Y es lo que ha pasado ya 4 años y parece que recién se están viendo como esta forma de incluir a la agricultura familiar campesina. Esperemos y aspiremos también que no sea solo ese 3.17% que es el sector lechero, sino que crezca, porque me parece que justamente la ley apunta a estos 2 elementos. Por un lado, el fortalecimiento y la producción local, comenzar a sostener a nivel local, ¿no? de la agricultura familiar campesina y de la economía popular y solidaria. Y con esto otro, pues así mitigar, erradicar, pues disminuir pues las tasas de desnutrición y malnutrición de nuestros niños, niñas, adolescentes. Y por eso yo siento que la ley es potente, porque sí articula, te habla de la agricultura familiar campesina, te habla de la economía popular y solidaria, te habla de los pueblos y nacionalidades también, donde pueden incluir, donde pueden fomentar a nivel de los territorios, ya pensándonos a nivel de las ruralidades, las comunas. Entonces, esos sectores que también permiten sostener la alimentación a nivelmente de lo que la misma ley dice, culturalmente apropiado, porque no es que es una palabra que no tiene sentido, tiene muchísimo significado, y que conjuntamente con el tema de las competencias que le da el Ministerio de Agricultura al Ministerio de Agricultura en fomentar programas, proyectos para fomentar que los agricultores sean parte del sistema de alimentación escolar, que sea una realidad. Pero en este momento no está ocurriendo eso, porque realmente es a través de, como digo, de este concepto que le han dado de proveedores a proveedores. Pero bien, o sea, incluso se dinamizaría las economías locales, ¿no es cierto? Con la participación de los segmentos, cooperativas agrícolas, cooperativas pecuarias, cooperativas de transporte y comercialización, se me ocurre. ¿Sería por ahí también la cosa? Sí, y bien que me señales y me traes a colación el tema logístico de transporte, porque ahí viene un elemento que también, que le echan la responsabilidad y que sí tiene que ver también, pues, los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Ya. Porque justamente les dice, a ver, la ley dice que también tienen que actuar los gobiernos autónomos descentralizados brindándoles la logística, es decir, justamente la movilidad, el traslado de estos alimentos hacia las unidades educativas y que sean óptimos también este recorrido, de esta logística, ¿no? Y que carece y que los gobiernos, algunos sí están con el pro de seguir y construyendo, de poder articular, y hay otros que lamentablemente, como lo sabemos, los recursos no están llegando a nivel territorial y tiene múltiples desafíos y problemáticas a nivel que les limita también a decir más competencia. Cuando hablamos de GAD, hablamos de las municipalidades o de los gobiernos parroquiales. Es muy general ahí, sí, ¿no? Entonces, como hay una articulación, sí, una ¿no? parroquia dice, si no tengo camioneta ni yo, ¿cómo voy a llevar a las escuelas de mi parroquia? ¿No? Claro, por eso ahí es articulado. Sí, aun cuando hay municipios muy pequeños, casi sin recursos, verás, porque los municipios están recibiendo pagos en bonos por parte del gobierno. O sea, así de triste es la realidad. Dolorosa. Que te dan los bonos y si que quieres contratar, y vos como GAD voy a contratar, se págueme en plata. No, te doy en bono. Dice, no, necesito plata, efectivo. No bono, efectivo. Somos pragmáticos, ¿no? Pero ese es otro detalle importante. ¿Quieres
¿Quieres contarnos algo más de la ley que quieras subrayar? O quizás vamos hacia esta perspectiva de, además de la ley, ¿qué otros procesos debe desarrollarse como sociedad, como Estado, como, qué sé yo, como organizaciones, como movimientos sociales, para garantizar una adecuada alimentación escolar de los niños y niñas? Muy amplia tu pregunta también, Claro. porque realmente esto viene de una articulación social de todos y todas. En primer lugar, pensándonos en que desde la persona que estudia hasta los padres, desde los que hacen la unidad educativa, desde las autoridades, porque si bien nosotros y nosotras es importante apropiarnos primero de lo que entendemos por alimentación escolar. Por eso partía de ahí cómo lo entendemos, ¿no? Y cuando entendemos qué tipo de alimentación escolar queremos entregar o dar a nuestros niños, niñas, adolescentes, creo que ahí cambiaría un poco más hasta la visión de la misma ley, también capaz. Y la participación activa de los padres, madres de familia, porque a veces también hay ese error de dejarles a los niños y ya. Entonces yo creo que necesitamos que también existe esa apropiación de no dejarles, sino decir cómo estás, cómo te va, que estás alimentándote, que estás y capaz de ser un poco, voy a decir, curiosos de lo que están ingiriendo nuestros niños, niñas y niños, y adolescentes, perdón. Eso también, porque como te decía, ahí podría existir el empoderamiento, la conciencia social de decir, bueno, vemos que nuestros niños, niñas están consumiendo ciertas sustancias también, que vemos que no son totalmente apropiados o que para su edad puede generar otros resultados o nos pueden sugerir otras instancias. Hay un tema que se me ocurre ahora, que es a propósito de unas declaraciones que hacía la presidenta mexicana Sheinbaum, que planteaba que alejar de los planteles los centros de comida chatarra y esa la alimentación que no va. Ese es un proyecto que tratamos de articularlo en el año 2014. Es complejo, yo le siento. Porque es verdad, ¿no? O sea, tienes una hamburguesa o unas papas fritas, tiene un montón de aceites, no es alimenticio en sí y puede ser más bien perjudicial para la salud. O el exceso de azúcar, nutrientemente hablando, el exceso de azúcar es nocivo pues para los niños y niñas. Entonces, ¿hay algo de eso en la ley o no? Verás, ya sentando en políticas, porque obviamente esto se tiene que transformar en políticas públicas, hay el GABA, que es la guía alimentaria, justamente que creó el Ministerio de Salud y que es una herramienta que sirve de elementos de cómo nutrir, cómo alimentarnos, que tiene que proteínas, o sea, hay un plato, digamos, de cómo tiene que estar estructurado para la buena alimentación, ¿ya? Que está siendo socializado, pero yo creo que la socialización no debe solo entenderse a nivel educativo, sino a nivel de la estructura social también, ¿no? General, creo familias, que hay parte... Profesores, por eso decía, niños, esto es un de todos y todas. Tú decías. Y lo otro que me parece es, hay un seguimiento como política pública por parte del Ministerio de Salud, que es con el Ministerio de Educación de los bares escolares, por ejemplo, la regulación. Ya, correcto, a eso me refería. Entonces, los bares escolares... justamente hacen el seguimiento, miren que está, ahora, que se alcance para todos, porque siempre va a escapar que en algún lado están vendiendo todavía y conservan eso, esta comida rápida, que en vez de ayudar, más bien genera, aumenta ciertos índices en la malnutrición. Yo creo que ahí sí se necesita más bien de tener que se vaya ejecutando a todas las unidades ejecutivas, evaluar, como digo, hacer el seguimiento oportuno, el control oportuno, que no sea un tema de estos 3 primeros meses y después ya se dejó y se olvidó, porque finalmente vuelve a recaer, ¿no? Y el otro tema que mucho sí se había conversado y discutido, y hay algunos gobiernos autónomos también descentralizados que lo han discutido, esto en una conversa con la FAO teníamos, de que sí se había hablado como cerca de las unidades educativas, poder alejar la venta o cambiar las ventas de la comida rápida que es, ¿no? Porque sí, es lo que más abunda.
Y realmente yo te decía, es complejo porque también es las formas de sostener de vidas de ciertas familias. Entonces, como tú le dices, no queremos que sostengas así, Ujú. y sacas y eliminas, y ahí viene el tema también de que puedes generar un malestar. Entonces yo creo que es un proceso ahí de concientización social, de qué es lo que consumimos, hasta dónde, esto de las gabas, que me parece que es fenomenal que no se le ha exprimido y que no se ha educado a nivel estructural de toda la sociedad, porque es una herramienta potente también, y que está solo destinada a un solo lugar, y que no se le está sacando el jugo como debería plasmarse a nivel de medios de comunicación. Y sin duda es crucial la alimentación escolar. De algunos ministros de educación ni siquiera saben que hay planteles donde que van niños sin desayunar, que hay planteles donde van niños para almorzar, porque la pobreza de los hogares es extrema. Sin duda es un tema importante por cuanto si es que tengo todas las ganas de estudiar, pero mi cuerpo no tiene los nutrientes necesarios, voy a dormirme en clases, ¿no? Y no voy a tener rendimientos, y no voy a aprender, y con cientos de niños que no aprendan debido a la malnutrición, pues el país está perdiendo un potencial como sociedad en sí. Estamos casi llegando al final de esta conversación con Mayra Quispe. Querida Mayra, algo que quieras reflexionar, subrayar, algún tema que no hemos tocado y que quieras compartirlo con nosotros. Yo más bien quiero agradecerles por el espacio. Creo que compartir estas herramientas que son varios, ¿no? Porque realmente hablamos un poco del tema del temas de compras públicas, de la agricultura familiar y campesina, de la economía popular. Nos involucra socialmente a todas y a todos, y yo sí quisiera que como sociedad pues un poquito vayamos también empoderándonos de estas herramientas, ¿no? Por ejemplo, también, si bien es cierto, hay gobiernos que pasan que tienen ciertas prioridades sobre otras, pero como sociedad creo que debe priorizarnos a nosotros mismos, como decir qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos, qué es lo que exigimos y cómo resistimos también, ¿no? Porque yo creo que por ahí va nuestra lucha constante de resistir ante políticas públicas muy salvajes también, como también cómo nos estamos pensando también nuestra soberanía alimentaria a nivel territorial, que atraviesa nuestros cuerpos y obviamente de nuestras generaciones futuras. Eso nomás quisiera decir. Muchas gracias, mi querida Mayra, por este diálogo que quizás valdría quizás otra oportunidad centrar en alguno de los temas, quizás esperar que la ley por fin se ejecute en su totalidad, que se cumpla, que se quiten los subterfugios y las prórrogas que tienen dedicatorias, paren. En verdad, gracias por este diálogo que despierta un tema desconocido para muchos de nosotros, ¿eh? Más bien, gracias a ti, Alexis, por este espacio y a todos quienes en esta noche nos han escuchado, y más bien sigamos ahí resistiendo y luchando por una buena soberanía alimentaria también y por seguir eliminando la desnutrición de nuestros niños y niñas. Gracias a ustedes, queridos amigos y amigas que cada jueves nos acompañan en Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. Como siempre, gracias a Tito Chela, que nos apoya en la producción para llegar a ustedes en este espacio radial. Soy Alexis Oviedo, salud y alegría para todos. Nos vemos el otro jueves, 7:30 de la noche, por Radio Voz Andina Internacional. Rompe el Muro. Buenas noches.